Bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Hoy quiero compartir un estudio un poquito amplio sobre lo que es el ministerio pastoral. El pastor en perspectiva bíblica. A propósito de que hay tantos líderes espirituales, entre comillas, que se promueven y se autoproclaman como pastores. Y te pones a hacerle un análisis rápido, tú no tienes que ser muy espiritual y te darás cuenta que no cumplen con los requisitos, con las condiciones, con las exigencias que la Sagrada Escritura manda, que el Señor manda. Entonces, el pastor en perspectiva bíblica. Dentro de este tema se desprenden, entre otros, el origen divino de la vocación pastoral, las cualidades personales de un pastor, el estilo de liderazgo del pastor, la naturaleza del ministerio pastoral, el propósito del ministerio pastoral. También vamos a hablar del carácter colegiado del ministerio pastoral, los títulos del pastor, las responsabilidades de los pastores ante Dios. Pero antes de ello, yo quiero hacer una pequeña introducción del ministerio colegiado o de los 5 pilares que están establecidos en la iglesia, el cual el Señor lo constituyó. Y para ello vamos a darle lectura en el nombre de Jesús al texto base en 1 Corintios capítulo 12, 28 al 30. Dice: y a uno puso Dios primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo. Ahí está el ministerio colegial. El ministerio pastoral es un ministerio colegiado que de alguna forma deben llevarlo sobre sus hombros todo lo que han sido llamados como un cuerpo, como un solo hombre. Entonces, analizando esto, podemos entonces adentrarnos, hacer una pequeña introducción de este tema que es muy importante. Yo digo que una de las principales características del ministerio de los pastores, que podría decirse que también tienen una misión pastoral, una de las principales características del ministerio de los apóstoles es la revelación. La revelación de modelos o patrones divinos. Como dijo Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Se conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, y si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar. Eso está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 4. El apóstol San Pablo recibió las revelaciones sobrenaturales de los diseños, de los patrones divinos para establecer la iglesia en el tiempo que Dios lo levantó. La iglesia de los primeros días, conocida como la iglesia primitiva, tuvo poder, esplendor e influencia porque fue edificada siguiendo patrones celestiales. Bueno, ¿y qué son patrones celestiales? Los patrones celestiales son los fundamentos, son los diseños, son las revelaciones, son los mandatos que el Señor estableció para que de esa manera nosotros podamos seguir edificando bajo el fundamento que es Cristo. Dice aquí en Efesios 2:20, dice: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles entonces son ministerios de visión y revelación, son hombres de diseños y patrones del cielo, repito, recibidos por revelación del Espíritu Santo. Pablo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice él. Cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, tenemos la gran responsabilidad de que hemos recibido las herramientas, hemos recibido los dones, hemos recibido los ministerios para edificarnos en amor uno a otro. Ahora bien, ¿cómo cada uno edifica? Edifica con amor,
edifica para la gloria de Dios, o para su propia gloria y honra. Esos y otros temas lo vamos a analizar en lo que es el perfil del apóstol, el perfil del ministerio pastoral. La iglesia primitiva, repito, fue una iglesia de esplendor e influencia, y hoy en estos días el Señor nos está llamando a edificar bajo esos principios, bajo esos fundamentos, porque la iglesia caminará nueva vez en esas dimensiones sobrenaturales. Entonces, es menester señalar que los 5 ministerios de la reedificación son el ministerio apostólico, el ministerio profético, el ministerio pastoral, el ministerio magisterial, el ministerio evangelístico. Lo pastoral se enfoca en las ovejas, esto es, en el crecimiento, desarrollo del pueblo. Lo magisterial y los maestros se enfocan en la enseñanza, la formación de los creyentes y la palabra. Lo evangelístico y los evangelistas en los pecados, en los pecadores y en los enfermos. Más lo apostólico apunta a la edificación del reino y en la reedificación de la casa de Dios. Así también los profetas se enfocan en el rey. Lo profético señala al rey del reino y su adoración. Entonces, vamos a definir o a analizar o a profundizar en este estudio sobre lo que es específicamente el pastor en perspectiva bíblica. Como les dije en la parte introductoria, que hay muchos que se autoproclaman pastores, pero más sin embargo, si tú le haces una evaluación rápida, tú ves que no cumplen con los requisitos y con los criterios. Entonces, esos pseudo pastores que se autoproclaman pseudo, que no reúnen ninguna condición y que no tienen ningún perfil y que no viven en santidad, que no predican la santidad y que no conocen la doctrina del Señor Jesucristo, pues entonces no son dignos de ser creídos, puesto que la Biblia dice, el Señor Jesucristo, que dice: ay de aquel que se deja guiar de un ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces vamos solamente a darle lectura a este estudio para adentrarnos rápidamente y así ir analizando cada una de estas características o de estos perfiles que le voy a dar lectura. Por ejemplo, aquí dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mateo 3, Mateo 9, 35 al 38. Podemos resumir entonces: el ministerio de Jesús y de su enorme compasión por las multitudes resulta muy instructivo, especialmente si recordamos que en aquellos días los síntomas de la religiosidad judía parecían indicar que esta era benéfica para las multitudes. Existían diversos grupos religiosos. Grandes multitudes acudían a las celebraciones litúrgicas anuales. En el templo se ofrecían diariamente muchísimos sacrificios y ofrendas, y un considerable número de gentiles o paganos asistía semanalmente a la sinagoga para oír la palabra de Dios. Sin embargo, no existía un genuino liderazgo espiritual en la nación. Por eso Mateo dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Por supuesto, el pueblo judío tenía muchos líderes religiosos, pero carecía de pastores verdaderos. Eran muchos los que se aprovechaban de la fe de las multitudes para su beneficio personal, como el sumo sacerdote que controlaba el lucrativo negocio de las pieles de los animales sacrificados en el templo, y escasos aquellos que servían a sus ovejas, alimentándolas, protegiéndolas y guiándolas en los duros caminos de la vida diaria. Hoy día vivimos una realidad similar y necesitamos pastores que sean como Jesús. ¿Cuáles son las características de un genuino pastor? ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de las marcas de un verdadero líder espiritual? ¿Cómo podemos discernir entre aquellos que sirven a Dios y a su pueblo y a los que se sirven a sí mismos? Si examinamos cuidadosamente la enseñanza bíblica con respecto al pastor, encontramos las siguientes características que nos ayudan a delinear su perfil.
El origen divino de su vocación, sus cualidades personales, su estilo de liderazgo, la naturaleza y propósito de su ministerio, el carácter colegiado del ministerio pastoral, los títulos del pastor y la gran responsabilidad ante Dios propia de este ministerio. Número 1. El origen divino de la vocación pastoral. Desde el Antiguo Testamento aprendemos que Dios es quien llama a los que le van a servir. Él, y solo Él, escoge, llama por nombre. Es el caso de los sacerdotes, profetas y reyes. En la antigüedad se le llamaba a los reyes, también se le llamaba pastor. El llamamiento que Dios le hizo a Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías y tantos otros personajes bíblicos nos confirman esa verdad. Génesis 12, 1 al 3, Éxodo 3, Isaías 6, Jeremías 1. Cuando Jesús realizó su ministerio público, lo primero que hizo fue llamar a quienes serían sus discípulos y después apóstoles. Mateo 4, 18 al 22. Primero los capacitó y luego los envió a realizar su misión en el mundo. Nadie puede servir a Dios si Dios mismo no le llama, capacita y envía. Hoy ocurre lo contrario. Número 2. Las cualidades personales de un pastor. El Antiguo Testamento exigía como requisito indispensable que quienes servían al Dios santo fueran santos en toda su manera de servir, de vivir. Levítico 19:1. Esta santidad tenía que manifestarse en todas las áreas de la existencia, en las relaciones con Dios, con el prójimo e incluso con la creación. Veamos los 10 mandamientos en Éxodo 20, Deuteronomio 5 y Levítico 19. Esa demanda de una vida íntegra para andar con Dios y servirle se presenta a quienes fueron usados poderosamente por el Señor para cumplir con su propósito de bendición, vida y paz para todas las naciones. Abraham, Génesis 17:1, Moisés, Éxodo 3, Josué 1 al 9, David, 2 Samuel 7, Isaías 6, y la nación toda de Israel, Éxodo 19, 4 al 6, fueron llamados a vivir santamente y a obedecer, creer y seguir a aquel que los había llamado, y cuando no lo obedecieron, las consecuencias no se hicieron esperar. En el Sermón del Monte, Mateo 5 al 17, al 7, Jesús describe el carácter, la misión en la sociedad, la integridad y la justicia, la relación con Dios, los valores y la obediencia y entrega de quienes son sus discípulos y han de apacentar a las multitudes sin pastor. Un énfasis similar encontramos en las llamadas epístolas pastorales, Timoteo y Tito, sobre las cualidades morales y espirituales de quienes desean servir al Señor como líderes de su pueblo. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Aún más importante que las habilidades para hacer y realizar tareas es el carácter e integridad personal de los siervos de Dios. Es más relevante lo que somos que lo que hacemos. Se debe buscar sobre todo el fruto del Espíritu. Se debe buscar sobre todo el fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22, y no solo los dones del Espíritu, según 1 Corintios 12 al 14. Se debe buscar, según dice aquí en la nota, en la Escritura, se debe buscar más los frutos del Espíritu y no solamente los dones del Espíritu. Hay gente que cree que los dones y el ministerio no va a salvar. Si no tiene fruto del Espíritu, no te vista que no va. El estilo de liderazgo del pastor. Jesús, nuestro Señor y Salvador, es el modelo por excelencia del pastor. Su estilo de liderazgo, a diferencia de los líderes de su tiempo y del nuestro, se caracterizó por el servicio y la entrega. Cuando sus discípulos mostraron su preocupación y ambición por los puestos más altos y de mayor prestigio en el reino de Dios, Jesús les enseñó que debían escapar de la tentación de un liderazgo modelado según las prácticas de la sociedad y seguir el modelo de Cristo. Es lo que se ha hecho comúnmente en los últimos tiempos, donde ya la iglesia ha asumido el modelo de liderazgo del mundo y lo ha asumido como propio. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios?
Sabéis, dice aquí, sabéis que los que gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que son grandes ejercen sobre ella potestad, pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande será entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Mateo 20, 25 al 28. Ese es el verdadero liderazgo, la humildad y la entrega en el servicio. En otra ocasión, cuando lavó los pies de sus discípulos, nuevamente puso de relieve esta enseñanza, apelando a su propio ejemplo y ministerio. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Juan 13, 13 al 17. Hoy día, los pastores necesitamos recordar y practicar esta enseñanza fundamental. Lejos de servirnos de las ovejas, según Ezequiel 34, somos llamados a servir a Dios, sirviendo a su pueblo y a la sociedad en la que vivimos. Número 4. La naturaleza del ministerio pastoral. En las páginas de los evangelios descubrimos que el pastor por excelencia, Jesús, realizó un ministerio que respondía a todas las necesidades del ser humano. Necesidades espirituales, necesidades mentales, necesidades físicas. Su ministerio integral se puede resumir en las palabras de Mateo 4 al 23. Ver también Mateo 9 al 35. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todas las necesidades humanas, espirituales, emocionales, psíquicas, físicas, fueron un campo de misión para Jesús. Además, el ministerio de Jesús fue personalizado. No solo trataba con las multitudes, también le llevó las buenas nuevas a personas que tenían un nombre y una historia personal. Por ello sabemos de Nicodemo, Zaqueo, Mateo, la samaritana, el centurión. Las personas no se perdían entre la multitud. Todo tipo de personas, sin excepción alguna, fueron objeto de la compasión y amor de Jesús. El Señor nunca tuvo favorito en su ministerio. Niños, mujeres, personas marginadas, pobres, pecadores, maestros de la ley, obreros, campesinos y pecadores, ricos y personajes relevantes de la sociedad, todos recibieron un trato personal, afectuoso y transformador de parte de Jesús. El propósito del ministerio pastoral. Número 5. El propósito del ministerio pastoral es capacitar a los santos. Cuando Pablo en Éfeso 4 describe el papel que el ministerio pastoral tiene en los propósitos de Dios, señala claramente que cumple una misión clave para el crecimiento y eficaz cumplimiento de la misión de la iglesia en la sociedad y el mundo. Sin embargo, Pablo no se recuerda que el ministerio le pertenece a todos los santos, a la iglesia en su totalidad. Es lo que se ha llamado con toda propiedad el sacerdocio universal de todos los creyentes. De acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento, ya no existe distinción entre cleros y laicos, entre una estirpe, entre una clase privilegiada o élite espiritual y el pueblo. Todos los creyentes somos sacerdotes y ministros de Dios y como tales debemos vivir. Efesios 4:12, Primera de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6. El pastor tiene una función especializada que debe cumplir con fidelidad y eficacia. Según dice en Efesios 4:11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La tarea de los pastores en las iglesias es la de perfeccionar o capacitar a los santos para que ellos lleven a cabo la obra del ministerio, que en este mismo pasaje se define como la edificación del cuerpo de Cristo. Los pastores deben evitar la tentación de ser el hombre orquesta, que todo lo hace. Ellos deben ser más bien facilitadores y entrenadores que capacitan a otros para realizar con eficacia y fidelidad su labor. Número 6. El carácter colegiado del ministerio pastoral.
Es sumamente interesante notar que casi siempre que en el Nuevo Testamento se menciona a los pastores o ancianos, se habla de ellos en plural, es decir, se da por sentado que en cada iglesia habían varias personas que cumplían el ministerio pastoral. Era un liderazgo colegiado, según Hechos 14, 23, 20, 17, Filipenses 1:1, Filipenses 1:1, Primera Tesalonicenses 5, 12 al 13. Tito 1 al 5, Hebreos 13, 7 al 17, al 24, Primera de Pedro 5, 1 al 4. Sin duda, este modelo bíblico tiene muchas ventajas prácticas, ya que las exigencias, tareas y responsabilidades de ese ministerio son atendidas por un grupo de personas con diversos talentos, dones y capacidades. A muchos que les gustan ser el hombre orquesta, eso están en pecado hace mucho. Número 7. Los títulos del pastor. Los pastores reciben diversos títulos o nombres en el Nuevo Testamento. En los pasajes ya citados en Hechos 20, 18, Tito 1, 5 al 9 y Primera de Pedro 5, 1 al 4, a veces se les llama anciano, en griego presbítero, otras veces obispos, episcopos y por supuesto pastores, poimen. Cada título llama la atención a un aspecto de su ministerio y estos diferentes títulos se refieren a uno y el mismo ministerio, el del pastor. Como ancianos, un nombre y oficio ampliamente usado en el Antiguo Testamento, según en Éxodo 24 y Números 11, 16 al 17, el 24 y 25. Ellos son los líderes del pueblo, elegidos por su edad, experiencia y sabiduría. Son guías y representantes de su gente. El título obispo literalmente significa supervisor, el que vela y vigila por el bienestar de quienes están bajo su cuidado, según Hechos 20 al 28. Señala que el Espíritu Santo los ha puesto como tales para velar por la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Esto por los peligros que las iglesias enfrentan todo el tiempo. Pastor es un nombre cuya alusión obvia nos hace pensar en los pastores de ovejas que se encargan de proveerle a su rebaño el cuidado, la atención básica para su existencia. A diferencia de muchos animales, las ovejas no pueden procurarse por sí solas alimentación, son incapaces de defenderse de sus enemigos y no tienen desarrollado el sentido de orientación, por lo cual se pierden y extravían fácilmente. Por ello necesitan de pastores. Ellos, los guías, a donde pueden encontrar comida, la defienden de sus enemigos y la dirigen por el mejor camino. Número 8. La responsabilidad de los pastores ante Dios. En Hebreos 13, 17 se dice que los pastores tienen que rendir cuentas de su labor. Primera de Pedro 5, 4 señala que cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto es Jesús, ellos recibirán la corona incorruptible de gloria. En otros pasajes del Nuevo Testamento se describe a los siervos de Dios como mayordomos que han de rendir cuenta de su mayordomía ante Dios, según Mateo 24, 45 y 51. 1 Corintios 4, 1 al 5. Los pastores pueden encontrar en esta enseñanza un enorme estímulo para su labor. Si son fieles y responsables, el Señor les recompensará ampliamente. Pero si son negligentes, abusivos y rapaces, el príncipe de los pastores les dará su merecido. Como exclamara Pablo, uno de los pastores más notables de la iglesia primitiva. 2 Corintios 2 al 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Más adelante el apóstol comparte la respuesta que Dios mismo le dio. Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 9 al 10. Pablo aprendió que no era posible llevar a cabo la misión que el Señor le había encomendado con sus propias fuerzas y recursos, aun siendo una persona extraordinaria. Tuvo que entender que dependía de la gracia y bendición de Dios para realizar un ministerio fructífero. Para finalizar, he aquí un consejo de un viejo pastor para todos los pastores que han sido llamados por Dios para servir a su iglesia. 1 de Pedro 5, 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo como anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios no
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Termina el análisis y el estudio. En este estudio podemos analizar entonces que el perfil del ministro, del siervo de Dios, los que han asumido cierta gracia y esta gran responsabilidad, deben reunir todos y cada uno de esos requisitos. Requisitos que son indispensables para nosotros poder ser ejemplo, no teniendo, atesorando en nuestro corazón la idea de satisfacer nuestros propios gustos, nuestros propios deseos, sino siendo sufrido, poniendo nuestra vida por vuestro prójimo, por aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestra cobertura espiritual y bajo vuestra responsabilidad. Es de entenderse que si no se tiene amor, por más dones, por más herramientas espirituales que tú tengas, no puedes hacer el trabajo de Dios con efectividad, como dijo el apóstol San Pablo. Que él dijo, si tú incluso entregase tu cuerpo para ser quemado y tuviese todos los dones, tuviese toda la autoridad y el poder dado por Dios y no tiene amor, no eres nada. De manera pues que, analizado todos cada uno de estos requisitos y de estas características y o perfiles que reflejan las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta cuál es el verdadero pastor y cuál es el falso pastor. El Señor dice en su palabra, guardaos de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos ministros. Por su fruto lo conoceréis. Se debe buscar entonces, antes de buscar dones, de pedir dones o de pedir herramientas espirituales, se debe buscar primero los frutos del Espíritu Santo, que son los que nos van a definir nuestro carácter, y ese carácter es lo que va a traer como consecuencia que nosotros podamos reflejar e irradiar la imagen de Dios en nuestra vida. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, aquí yo les exhorto, les instruyó, vayan y lleven mucho fruto, amaos unos a otros, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Te pones a dar cuenta y haces un análisis rápido. La virtud del amor es lo que va a definir esa característica, esa situación, esa conexión de unos con otros para que vivan en unidad bajo los principios de Dios. Si no se tiene ese amor, si no se tiene esa coinonía y esa relación de unos con otros en un verdadero amor, en un verdadero sentido de equilibrio de lo que es la justicia divina, de lo que es la santidad, de lo que significa vivir una vida abnegada, de entrega genuina, entonces no puede decirse que se está haciendo la voluntad de Dios, ni se está sembrando la semilla de manera correcta. Es posible que tú estés sembrando la palabra de Dios por años, por varios tiempos, pero más sin embargo hay muchos que son puentes, simple puente para que otros se salven, porque Dios respalda su palabra. Alguien dijo, muchos van a caer al infierno con todo el ministerio, con todo y donde van a caer al infierno, porque se ha perdido el verdadero sentido de la virtud del amor de Dios en nuestra vida. El enemigo puede disfrazarte los dones, puede disfrazarte todo lo que él quiere, el ministerio puede disfrazar todo, menos lo único que no puede adulterar es el amor de Dios en tu vida. Es la virtud del amor, jamás él no va a poder adulterar. Por eso Jesucristo dijo, por su fruto los conoceréis. Si no tiene amor, no procede de Dios. La persona está mal y tiene que arrepentirse. Así que hasta aquí este pequeño estudio sobre lo que es el perfil en perspectiva bíblica, para que alguien despierte con este estudio, con este mensaje, y pueda encaminarse, pueda enfocarse en la misión que Dios le ha encomendado y asumir esa responsabilidad con altruismo y con valentía. Estos son los últimos tiempos donde Dios nos ha llamado a una reforma. Creo que Dios va atrayendo una vez más a la mente y en los corazones de sus siervos lo que son los patrones y los diseños divinos de la iglesia apostólica, la iglesia de la gran comisión, la iglesia que él estableció al principio, donde caminarán los hombres bajo una nueva dimensión y revelación de una gloria mayor. Y este es el tiempo. Este es el tiempo donde Dios llama a sus hijos que se unan, que el evangelista se una con el evangelista, el pastor con el pastor, el profeta con el profeta, el maestro con el maestro, y todos seamos un pueblo. Habrá que romper muchas estructuras, pero Dios se está orando. Yo creo que entraremos en un nivel de revelación, de adoración y de gloria mayor que el que nos precedió. Este es el tiempo donde Dios nos llama a la unidad, a que nos unamos en la visión y en la misión para echar hacia adelante el propósito y la voluntad de Dios en el nombre de Jesús.
Así que Dios bendiga a cada una de las personas que van a ver este video, este estudio, y yo oro en el nombre de Jesús para que pueda ser impactado en el momento que lo esté viendo por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Shalom.